Una vez establecida la capa de fibrosis, lo que hemos dicho antes, se produce la oclusión del vaso. El vaso pierde su luz, empieza a llegar menos sangre, empieza a llegar menos oxígeno a ese tejido que estaba irrigado por ese vaso, y empiezan a aparecer los episodios de angina, las enfermedades cardiovasculares. No sé si habéis oído muchas veces la claudicación intermitente, el síndrome del escaparate. Esta gente que va andando y de repente tiene que pararse porque le pesan mucho las piernas y se tiene que sentar. Pues es producido por eso, generalmente, ¿eh? Porque nuestros vasos sanguíneos han perdido mucho de su luz, circula muy poquita sangre y nuestras piernas, nuestros tejidos de las piernas no reciben el suficiente oxígeno como para poder seguir andando. Aquí tenemos, ¿vale? Esto no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, ¿eh? Es un proceso, es peligroso porque se hace en silencio, por eso se llaman enfermedades silentes, no dan la cara hasta que, como veis al proceso final, ya tenemos ahí un ateroma que nos ha ocluido el vaso y es donde empieza la sintomatología. Y es cuando nosotros vamos al médico y nos dice, oye, mira, es que me canso mucho, es que las piernas, pues parece ser que joder, ando media hora, me tengo que sentar, me canso, tal, nos hacen la analítica, ¡pum! Hacen un nivel de colesterol por las nubes, el LDL por las nubes, el HDL por los suelos, los triglicéridos por las nubes, nos pesan y resulta que estamos pues, 10 kilitos por encima de lo que tenemos que estar, nos toman la tensión y jolín, pues la tensión está un poco alta, claro, si tus vasos están endureciendo, la presión que ejerce la sangre al ser bombeada por el corazón, que eso es lo que mide la tensión arterial, pues es un poquito más fuerte. Así pues empieza pues, toda esa cascada de enfermedades que hemos visto antes, por eso se entremezclan todos, se entremezclan las causas y se entremezclan las enfermedades. Y lo que tenemos que saber es qué es lo que produce la lipoxidación, cómo podemos protegernos de eso, qué es lo que pasa. Porque si el LDL oxidado es el que nos está haciendo daño, pues tenemos que saber qué lo produce. Pues por un lado los radicales libres. Los radicales libres son, hablando bioquímicamente, son moléculas que tienen un electrón desapareado de su órbita externa y lo que van a buscar es un electrón que les estabilice. Entonces, son estructuras muy inestables, que duran muy poquito tiempo, pero que lo que van a hacer es robarnos electrones, son ladrones de electrones. ¿Y qué es un antioxidante? Pues algo muy fácil. Un tío que le presta ese electrón al radical libre para que no nos haga daño. ¿Cuáles son los antioxidantes? Pues todos lo sabemos. Algunas vitaminas, algunas enzimas, pues que lo que van a hacer es donar esos electrones Ya le dejan, tranquilo. para que no nos hagan polvo, para que no nos oxiden ciertas moléculas que para nuestra vida son muy importantes, como por ejemplo el LDL colesterol. ¿Qué efectos nocivos tienen esos radicales libres? También hay que decir, o sea, la formación de radicales libres es fisiológica, o sea, no es mala. Y de hecho, los radicales libres también tienen funciones buenas, como por ejemplo ayudar a nuestras defensas en la fagocitosis, a eliminar ciertos tipos de bacterias, y también tienen efectos a nivel dentro de la célula, a eliminar ciertos componentes que no son buenos para la célula, vamos a decirlo así. Entonces, mucha gente se empeña, hay que tomar mucho antioxidante, hay que tomar... Bueno, demasiado antioxidante también oxida, porque corta esos elementos buenos que hacen los radicales libres. Luego, no todo lo que hacen es malo, ¿vale? Todo en su justa medida. Pero entre sus efectos nocivos, pues destruyen ciertas enzimas, ¿vale? Que son muy necesarias para el metabolismo celular. Atacan a los anticuerpos, con lo cual nos disminuyen las defensas. Nos atacan a los ácidos nucleicos, que están dentro de nuestras células e impiden la síntesis de proteínas. Agreden al tejido conjuntivo. Nuestro tejido conjuntivo es nuestro tejido de sostén y por eso aparecen los síntomas del envejecimiento. Modifican ciertos residuos aminoácidos de la ApoB100, como hemos visto, destruyen la ApoB100, con lo cual ya no puede ser captado por nuestras células y lo transforman en un LDL oxidado. Y van a agredir a los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que más nos interesan, de las membranas celulares, lo que puede desequilibrar la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas, bueno, son una serie de moléculas que lo que hacen es modular la inflamación, ¿vale? No nos vamos a meter en eso porque sería meternos en otro rollo, ¿no? Sería toda la cadena de los ácidos grasos poliinsaturados.
dejémoslo en que si dejamos que nos golpeen mucho nuestras membranas celulares, pues al final empezamos a producir un estado de inflamación silenciosa, un estado de inflamación, digamos, de baja intensidad, que prolongada en el tiempo puede dar lugar a muchas enfermedades. ¿Cuáles son las fuentes de radicales libres, las principales? Pues nuestras células, en su cadena respiratoria, nuestras células necesitan respirar, necesitan hacer su metabolismo y ahí se generan radicales libres. Por eso digo que la formación de radicales libres es fisiológica, porque nuestras células tienen que vivir, tienen que comer. La actividad del sistema inmune. Nuestros glóbulos blancos, cuando se comen las bacterias, pues de ahí surgen radicales libres. Los tóxicos o los xenobióticos, y ahí, pues por ejemplo, el tabaco nos va a robar la vitamina C y la vitamina E, que son una de nuestras principales fuentes antioxidantes. El etanol del alcohol, pues actúa sobre nuestro hígado, sobre el citocromo P450, que es otro de nuestras principales fuentes de antioxidantes. El bisfenol, que está muy nombrado últimamente, que está dentro de los plásticos, ¿no? Esos plásticos que nosotros metemos los Tupperware en el microondas, se calientan, ese bisfenol que sale del plástico pasa a la comida y tú te lo comes. Pues es un radical libre bastante potente y son xenobióticos, son pseudohormonas, ¿vale? Luego a nuestro cuerpo le cuesta mucho deshacerse de ellas. Las dietas altas en grasas producen muchos radicales libres, sobre todo las grasas trans, ¿no? Las grasas hidrogenadas de las mantequillas, de la bollería, de la fritanga, todo eso nos hace polvo. La demasiada exposición al sol también crea radicales libres. El estrés y la contaminación tanto ambiental como electromagnética también genera radicales libres. Se dice que al día sufrimos como unos 200.000 ataques por radicales libres. Imaginaros la cantidad de antioxidantes que tenemos que tener y el esfuerzo que debe hacer nuestro cuerpo para librarse de todo eso. Debemos llevar una alimentación adecuada, primero, para no aportarle más porquería al cuerpo y segundo, para darle antioxidantes que sí necesita para quitarse toda esa porquería de encima. ¿Y qué otra cosa hace que el LDL se oxide? La glicosilación. ¿Y qué es la glicosilación? Pues cuando tenemos mucha glucosa en sangre, los niveles elevados de glucemia en sangre, la hiperglucemia, hace que la glucosa se una de una forma no enzimática a las proteínas y aumenta así su capacidad heterogénica, la capacidad de formar placas de ateroma, como por ejemplo con el LDL. Cuando tenemos unos niveles muy elevados de glucosa en la sangre, cuando comemos muchos hidratos de carbono, cuando comemos mucha azuquita, pues corremos el riesgo de que el LDL se glicoxile y se oxide. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el LDL se glicoxida, pues que hay una serie de anormalidades metabólicas. ¿Cuáles son? Pues que nuestras células no son capaces de reconocer el LDL tan fácilmente. Con lo cual ese LDL pasa al interior de los vasos y empieza toda la cascada que hemos visto antes, la captación por los macrófagos, etc. Hay una mayor unión de los LDL a las paredes vasculares. Hay una mayor captación de los LDL por los macrófagos. Hay una mayor agregación plaquetaria, con lo cual mayor fibrotización, y hay una mayor formación de radicales libres que van a dañar el LDL y los demás lípidos. O sea que así podéis ver cómo las dietas estas tan majas que nos dicen no, usted no tiene que comer grasas, usted lo que tiene que hacer es bajar las grasas, comer muchos hidratos de carbono. O va a ser que no. ¿Vale? Demasiados hidratos de carbono producen hiperglucemia en la sangre que va a desencadenar todo eso. Y eso lo dicen estos señores que hicieron ese trabajo de investigación. Con lo cual, ¿qué dieta nos va a favorecer? Pues aquella que tenga un aporte de grasas saludables y que tenga un aporte de hidratos de carbono más bien bajo. ¿Por qué? Porque así gastaremos o tiraremos más de los ácidos grasos saturados y disminuiremos su síntesis. Puesto que si comemos muchos hidratos de carbono, vamos a hacer lo contrario. Empezamos a almacenar ácidos grasos saturados, que no nos vienen nada bien, y aumentamos su síntesis. ¿Se te puede copiar con el móvil, fotografiar algo de esto? Sí, claro. Ah, no, sigue siendo. Lo digo que algo, pues luego. ¿Vale? Esto es un poco de lo que os estoy hablando. ¿Vale? Estos son trabajos que se han visto que las hiperglucemias no son nada buenas para la acumulación de los triglicéridos y de los
LDL oxidados. Así que si nuestro objetivo es el bienestar, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, mucho ojo a nuestros hábitos de vida. Claro, si yo soy una persona que me expongo, como todos, nos exponemos a radiaciones ionizantes, wifi, televisiones, móviles, etcétera, etcétera, cadenas eléctricas, etcétera, etcétera. Si además la contaminación ambiental está a la orden del día en cualquier ciudad. O sea, es decir, soy una persona que no piso el campo ni aun si me maten. No intento irme de vez en cuando a recargar un poco de pilas de oxígeno. Aparte de eso, llevo una dieta de comida chatarra impresionante. Me alimento de todo animal, fritanga, dulces, no meto antioxidantes de verdura, de fruta, no hago absolutamente nada, no me tomo de vez en cuando algún complejo vitamínico o alguna fuente de antioxidantes que me ayude un poco. Si cargo mi metabolismo, si no hago ejercicio, pues difícilmente vamos a poder ayudar a mi cuerpo a no acumular eso o a no oxidarlo. Sobre todo, mucho ojo a la dieta. La dieta es fundamental, 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 fundamental. No solo por los niveles de colesterol, es que es para todo. O sea, gran frase del maestro Hipócrates que decía que tu dieta sea tu medicina, que tu alimento sea tu medicina. Y es verdad. Intentamos buscar fuera, es más fácil ir al médico a que me mande la pastilla de turno, ¿eh?, para seguir yo haciendo lo que me dé la gana. O sea, yo sigo comiendo tocino, usted deme la pastilla, no pasa nada. Bueno, es un poco la comodidad en la que nos vamos metiendo, ¿no? Es más fácil, ¿no? También por eso los sanitarios sabemos que es más fácil cambiar de religión que de dieta. Porque normalmente cuando llega el paciente y tú le intentas modificar la dieta, generalmente el 90% de los casos prefiere la pastilla. Pues eso ya es una decisión personal, ¿no? Como decía Le Corbusier, el hombre es el único ser que no muere, se mata. Y así como dice la cadena de la evolución, ¿no? Algo hemos hecho bastante mal. Vamos para atrás, ¿eh? Vamos para atrás a cómo se alimentaban la gente de hace años, ¿eh?, donde la alimentación era mucho más rica en grano, en aceites grasos saludables, procedentes de semillas, en verdura, y no tan rica, pues eso, en animal, en grasa, en comida chatarra, en el McDonald's, en el tocino, y en todas esas historias. Bueno, pues vamos a hablar ahora de cuáles son los niveles de colesterol y qué es eso de las estatinas, por qué se trata con estatinas, qué son las estatinas y todo ese tema. Pues aquí tenemos los límites. Estos límites que han ido bajando con los años. Comentaba antes con alguno de vosotros que en los últimos 15 años los niveles de colesterol han pasado de ser de 280 a ser de 200. Y los triglicéridos de ser de 200 a 150. ¿Vale? ¿Por qué ha pasado eso? Pues bueno, pues porque las últimas investigaciones le han dado mucha importancia a los niveles de colesterol cuando hay que fijar más la diana, yo creo, en los hábitos de vida y en otros factores de riesgo. Y también, lógicamente, la farmaindustria tiene mucho que decir. Hablaba antes con Pedro que farmaindustria el año pasado, creo que fue el año pasado, en el 2013, ganó 38.000 millones de dólares solo con la venta de estatinas. 35 millones de americanos consumen estatinas. 15 millones de británicos consumen, 12 o 15 millones de británicos consumen estatinas. 1,5 millones de españoles consumen estatinas. Entonces, no solo hay que tener en cuenta esos niveles de colesterol, hay que tener también la importancia de los triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. Es nuestro principal almacén. Si no tiramos de ellos... Los niveles de colesterol total y los de LDL son importantes. O sea, lógicamente, hay niveles de colesterol, yo he visto niveles de colesterol en analíticas de 400 y eso no puede ser. Niveles de LDL de 200 y pico que dicen, chico, esto no. Sobre todo cuando los niveles de HDL son bajos. Porque eso lo que te está dejando claro es que el HDL ya no existe, o sea, ya no puede barrer, ya no puede limpiar y estás empezando a acumular. Y, hay que tener en cuenta también el ratio, lo que os estaba diciendo, colesterol-HDL. Si yo tengo un colesterol muy alto y el HDL muy bajo, en vuestra analítica haces esa división.
yo tengo 250 de colesterol y de HDL 50, ¿cuánto da la división? Pues esa división da menos de 4,5, fenomenal. Si da por encima de 4,5, tenéis un índice heterogénico elevado. Eso quiere decir que tenéis muchas probabilidades de estar desarrollando placas de ateroma en vuestro cuerpo. Pero no es al revés. A ver, es que el ratio cuando viene es el colesterol total con el bueno, no con el malo. No, pero este es otro ratio. Ah, Es un ratio que generalmente no se suele tener en cuenta. por eso, porque el que te miran es el... El que te miran generalmente es el colesterol LDL. Con el bueno. Si el ratio está sobre 4, así dice que está muy bien. Siendo el bueno, el malo no, claro. Y luego hay otro ratio, que es el de triglicéridos HDL, que tampoco se suele tener en cuenta. Y que tiene que ser menor de 3,5. ¿Por qué? Porque ese ratio lo que nos va a indicar es el predominio que tenemos de LDL tipo B. Es decir, de aquellas pequeñas partículas tensas que nos generaban todo aquel problema. ¿Vale? También es un marcador del síndrome metabólico y de resistencia a la insulina. La insulina lo que hace es impedir la lipólisis. Si no hay insulina, empiezan a romperse las moléculas de grasa, empiezan a liberarse los ácidos grasos al torrente sanguíneo y la hemos liado. Luego conviene, por eso son tan importantes los triglicéridos en los diabéticos, los niveles de triglicéridos en diabéticos. ¿Vale? ¿Está? Un diabético puede tener los triglicéridos más elevados. No, todo lo contrario. Tenemos que intentar que los diabéticos tengan niveles de triglicéridos bajitos. ¿Vale? Pues, como os decía, en los últimos 15 años los niveles óptimos de colesterol han pasado de 280 primero a 240 y creo que fue hace 4 años, 4 o 5 años, pasaron a 200. La prescripción de estatinas ha crecido un 442% en los últimos 10 años, según la Agencia Española de Medicamentos. Un 442%. ¿Y en qué se basa? En que dice que la principal causa de los problemas cardiovasculares es el exceso de LDL. No. Si yo tengo un LDL ligeramente elevado, pero mis niveles de HDL están bien y mis triglicéridos están bien, y no tengo factores de riesgo, no hay una razón para la que tenga que tomar estatinas. Que las estatinas previenen esa posibilidad porque bajan su nivel. Bueno, ahora veremos que ambas cosas están científicamente demostradas. Una cosa, ¿que bajan el nivel las estatinas? Eso es cierto. Sí, pero vamos, que si continúas con la misma... Ahora lo vamos a ver, Porque conozco gente que toma estatinas y tiene el colesterol por las nubes. Pero ahora lo vamos a ver. Esos niveles de 280 a 240 y a 200, ¿realmente eso es así o en 280 es un nivel correcto? Vamos a ver, yo me baso en lo que dicen diferentes autores. Lo que dicen la inmensa mayoría de las asociaciones de cardiología, sobre todo la americana, es que por encima de los 50 años tú no puedes tener los niveles de colesterol por encima de 200. Se lo dicen así. Entonces, si tú tienes 50 años y tu nivel de colesterol está por encima de 200, te clava una estatina. Pero eso se debe a que quieren venderte estatinas. Es que es mi Yo ahí no entro. pregunta. Porque claro, ¿por qué han bajado? Entonces, no se fijan en los ratios que hemos visto antes, ni se fijan en los factores de riesgo que tiene la persona. Lo vamos a ver luego. Solamente se fijan en... Se fijan en que esto va por protocolos. Es decir, ellos tienen su protocolo, entonces en cuanto al protocolo tú cumples el protocolo, entras. Y ya está. Pues, yo no soy partidario de ese tipo de medicina. Las estatinas. Las estatinas son los fármacos. Las estatinas es ¿cómo se llama? La molécula que contiene el fármaco, la molécula principal que contiene el fármaco que lucha contra el colesterol elevado. Si tienes colesterol, el médico te receta eso. Si lo puede haber y hay algún método natural que... Ahora lo veremos. Pero eso dice que con 50 años, a medida que vas aumentando la edad, lo que es el nivel sube. No tiene por qué subir. Antes Es decir, era ahí así. entramos en factores de Antes riesgo. era así, tenía Es menos, que- subía no sé qué, luego... Vamos a ver, tú cuando tienes un coche y le haces 100.000 kilómetros, normalmente los primeros 100.000 kilómetros nos preocupamos mucho del coche. Va muy bien. Sí, bueno, lo que pasa es Luego, a partir que... de los 100.000 kilómetros, ¿qué empezamos? Oye, pues si tengo que mirar el aceite y tal, no sé, oye, pues tengo que cambiar las ruedas. Con menos de 40 Tal, años... tal, no sé qué. Pues esto es igual. Cuando tú tienes 50 años, tienes que empezar a preocuparte. Es decir, lo que sí es verdad, y lo que han descubierto muchas investigaciones, es que a partir de los 40 años, o sea, hasta los 40 años, tú estás haciendo tu almacén de salud. Tú estás haciendo tu almacén de salud.
los 40 años en adelante tú empiezas a gastar ese almacén de salud. Lo que no quiere decir que a partir de los 40 años tú no puedas hacer ingresos en salud, ¿vale? Pero a partir de los 40 años, y sobre todo a partir de los 50, tienes que empezar a cuidarte mucho. Si antes te cuidabas, ahora más. Y si no te cuidabas en absoluto, empieza a cuidarte. Porque si no vas a pasar por el taller muy a menudo. Y pasar por el taller, ya sabemos, nos aprietan un tornillo pero nos sueltan tres. Lo que no quiere decir que sea malo. ¿Vale? Yo tengo mucha confianza en la medicina, pero lo que pasa es que muchas veces matamos moscas a cañonazos. Entonces, si estamos seguros de eso, de que el colesterol produce eso y de que las estatinas son tan necesarias y tal, pues vamos a ver qué pasa con algunos investigadores. Vamos a ver aquí a nuestro amigo Kaushik Ray, un investigador de la Universidad de Cambridge y cardiólogo que publica un artículo en el Archives of Internal Medicine en el que analiza los datos sobre la mortalidad por todas las causas de 11 ensayos controlados y aleatorios sobre tratamientos con estatinas entre 1970 y 2009, 39 años, realizados sobre personas libres de enfermedad cardiovascular, concluyendo, entre más de 65.000 personas sanas y sin antecedentes de problemas cardíacos, pero con factores de riesgo tradicionales, que el tratamiento con fármacos para bajar el colesterol no disminuyó significativamente su riesgo de muerte, sea cual fuera su causa, en un promedio de 4 años. Y concluye que con los datos analizados no se desprende tampoco una relación clara entre el promedio del LDL y la reducción de mortalidad por cualquiera de sus causas. Quiere decir que si uso estatinas, no va a haber ningún resultado entre mi probabilidad de muerte. Tenga factores de riesgo o no los tenga. Eso en el promedio de 4 años, ¿a qué se refiere? En los 4 años siguientes hacerte el estudio. ¿Vale? Desde que empezó el estudio. Eso es. O sea, él cogía a las personas y decía los estudios esos años. En los 4 haciendo años siguientes... Es cuando empezaba a hacer el estudio de... Otra serie de estudios, el estudio Simvastatin. Se controlan 4.444 personas. Y se constata que un nivel elevado de colesterol no tiene influencia en el desarrollo de la arteriosclerosis o de los infartos de miocardio. Otro estudio. ¿Ese tiene eso el estudio? Ese es un estudio, si no recuerdo mal, noruego. Es un estudio noruego que lo hizo un francés. Otro estudio que hicieron los finlandeses, que esta gente, los nórdicos, hacen unos estudios bastante buenos. Examina los niveles de colesterol de 2.000 personas y demuestra que entre quienes fueron tratados con fármacos anticolesterolimiantes, es decir, con estatinas, hubo el triple de infartos y un tercio más de muertes que entre los que no lo tomaron. Joder. Otro estudio, publicado en Archives of Internal Medicine en enero del 2012, demuestra que mujeres que consumen estatinas y más si están en el periodo de menopausia tienen casi un 50% más de probabilidades de desarrollar diabetes. ¡Joder! ¡Qué negocio! Sí. Te quito el colesterol, te coloco una diabetes. Es maravilloso. Que toma luego las estatinas y diabetes. Qué bueno. Los británicos, un estudio con metaanálisis, es decir, un estudio de los buenos, ¿vale? De los que se invierte además mucho dinero, y mucho tiempo. En el British Medical Journal deducen que haría falta tratar a más de 400 pacientes con alguno de estos fármacos para evitar un solo episodio de enfermedad cardiovascular. Es decir, que de cada 400 pacientes que yo le doy la pastilla, solo uno le libro del infarto. A los otros 399... O sea, la proporción es... Vamos. Además, su uso en pacientes con poco riesgo cardiovascular, es decir, los que no tienen factores de riesgo, lo que hablábamos antes, es peligroso e implica riesgos importantes, como los que hizo el francés que hizo este estudio, que se llama el Framingham, que al bajar los niveles de colesterol se detectó un incremento de los fallecimientos por cáncer. Y por último, un japonés, en el Journal Pharmaceutical Society de Japón, este doctor, Yakugaku Fusashi, concluye que los niveles de colesterol total elevado no se asocia con una alta mortalidad coronaria en poblaciones de más de 40-50 años de edad. Más importante aún, niveles de colesterol total más alto se asocian a menores proporciones de cáncer y de todo tipo de mortalidad en estas poblaciones. ¿Para qué te vas a bajar? Claro, vamos a ver, se están refiriendo a niveles más o menos tolerables. Es decir, claro, si me llega un tío con 400 de colesterol, no. Si me llega con 240, 260... Y que tenga otros riesgos. Efectivamente. O sea, si me viene un tío a la consulta que tiene un colesterol de 240, 260 y no tiene factores de riesgo, ¿para qué le voy a dar una estatina?
Ahora, si viene un tío con 240, 260, 300, su padre se murió de infarto, su abuelo se murió de infarto, ha tenido algún episodio, encima es diabético, encima fuma, no se cuida, lleva una dieta asquerosa, pues macho, lo siento mucho, pero aquí ya tienes. Y empiezas a cuidarte. Te pongo una dieta, empiezo a dar... y vemos de aquí a 6 meses si te puedo retirar la estatina o no te la puedo retirar. De ti depende. Hay mucha gente que prefiere llevar ese tipo de vida y a mí dame la pastilla. Todo es respetable. ¿Vale? ¿Cuál es el mecanismo de la estatina? Ahí lo vemos. Bloquear esa enzima. Con lo cual, corta la cascada. Pero como vemos ahí en medio, y es lo que os dije antes, tenemos la ubiquinona. Si yo corto la cadena, dejo de producir coenzima Q10. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con los que consumen estatinas? Del 25 al 60% de los consumidores de estatinas sufren cansancio, dolores y atrofias musculares, pérdida de memoria, molestias digestivas, dolor abdominal, diarrea, flatulencias, eso es muy común, y hepatotoxicidad. ¿Vale? El hígado se sobrecarga. En febrero del 2012 la FDA, casi nadie, en Estados Unidos, la US Food and Drug Administration, emitió un comunicado en el que indicaba que las estatinas pueden tener efectos secundarios cognitivos, como la pérdida total de la memoria, confusión. ¿Y solo temporal? No estaría yo muy seguro de eso, pero yo con quedar con... O sea, hemos hablado antes, nuestro cerebro necesita el colesterol. Nuestro cerebro es un 60% de grasa. Si tú le robas la grasa, le estás robando el 60% de su sustento. El 21... Vamos a hablar luego de si hay de suplemento de coenzima Q10. Luego lo vemos. El 21 de mayo del 2010, y tras un estudio con 2 millones de pacientes, la revista British Medical Journal revela que además de los conocidos efectos musculares existen otros efectos adversos potenciales, como son las miopatías, es decir, problemas musculares, insuficiencia renal aguda, disfunción hepática y cataratas. Como que te dejan en paz posición. ¿Vale? Las estatinas actúan, ya lo hemos visto, sobre esa enzima que cataboliza la producción de mevalonato en la síntesis del colesterol. Lo malo es que el mevalonato es el productor de la coenzima Q10 y de ciertos antioxidantes. ¿Vale? Las estatinas pueden reducir los niveles de Q10 en un 40%. Ahí es nada. Y la coenzima Q10 no solo es un gran antioxidante, sino que además en el metabolismo de la glucosa es fundamental en el metabolismo de la glucosa para obtener ATP. Y el ATP es nuestra energía celular. Por eso el cansancio. Si yo no tengo Q10, no puedo generar ATP. Si no genero ATP, estoy aplastado. Los antioxidantes, como la Q10, nos van a proteger de los radicales libres. Pues yo te doy Q10, te doy la estatina, te robo radicales y te sigas oxidando el LDL. Te quito una fuente de antioxidantes encima. Te estoy oxidando más. Lo que decimos, si añadimos a la pérdida de antioxidantes a nuestras membranas, que ya están debilitadas por las estatinas, pues nos podemos imaginar el resto, cómo se quedan nuestras células. Una de las células que más energía consume en nuestro cuerpo, ¿cuál es? Lógicamente, la célula muscular, nuestro músculo estriado. ¿Por qué? Pues porque estamos continuamente moviéndolo y necesita una reposición continua. Si pues, es normal que nos fatiguemos, es normal que estemos cansados, porque nuestros músculos no reciben esa Q10, no reciben no la Q10, sino el ATP necesario como para obtener su moneda de cambio energético. Así pues nos quedamos así. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos llave para darnos cuerda. Efectivamente. Ese es el problema que tenemos. ¿Y qué pasa si no tienen energía? Pues que la célula, nuestro organismo es muy sabio. Nuestro organismo tiene que obtener energía de alguna manera. Entonces, ¿a por quién va? A por las proteínas. ¿A por las proteínas de quién? A por sus propias proteínas. Las células se acaban autodevorando. ¿Y a eso qué se le llama? Radiomiólisis, destrucción muscular. Eso pasa mucho en muchos pacientes con estatina. Y lo malo de esa radiomiólisis es que se libera la mioglobina, es decir, la proteína que transporta el hierro, y eso sobrecarga el riñón. Y puedes hacer una insuficiencia renal y te puedes poner malo. Y ahí tenemos que una estatina, la ceribastatina, fue retirada del mercado en 2001 porque causó 31 muertes a personas por radiomiólisis. Podéis imaginaros cuál es el músculo que nunca para en nuestro cuerpo, ¿no? El corazón. Luego también le estoy robando energía. Le decimos a un hombre que tiene insuficiencia cardíaca, que es un factor de riesgo, pero que tiene el colesterol un poco alto. ¡Ah, tómate una estatina!
y le robo la ATP le robo la Q10, la ATP luego para tener más insulina cardíaca, para estar más cansado. Y encima le digo que hace ejercicio, porque es muy bueno. Joder. Vamos, cambiamos de tercio, de las banderillas pasamos ya al estoque. Y luego, aparte de todo esto, la falta de Q10 se ha relacionado también con la insuficiencia cardíaca, con la hipertensión arterial y con el Parkinson. ¿Vale? Allí pues se realizó un ensayo que se llamaba Júpiter, este creo que fue en Estados Unidos, que se desprendió la idea de un vínculo entre la administración de estatinas y un mayor riesgo de padecer diabetes. ¿Por qué? Porque las células beta del páncreas, que son las encargadas de secretar insulina, necesitan del colesterol para poder hacerlo. Si no tienen colesterol, dejan de producir insulina. Si no producen insulina, o sea, se produce la lipólisis. Si se produce la lipólisis, los ácidos grasos se van a la sangre. Si se van a la sangre, aumentan los niveles de colesterol. Con lo cual, pues le estamos produciendo por un lado una diabetes y por otro lado más colesterol todavía. Y luego las estatinas pueden tener un efecto directo sobre la vitamina D. Eso está todavía por ver, ¿eh? Estas son cosas que están un poco ahí. Pero ya sabemos que la vitamina D pues, influye en nuestro metabolismo óseo y en la producción de osteoporosis, con lo cual nos descalcificamos más. Y sabemos que la vitamina D, por lo que hemos visto antes, también es muy importante para el cerebro. Con lo cual, dejamos de producir neurotransmisores, perdemos un protector neuronal y nos descerebramos. Tranquilamente. Entonces, ¿estatinas sí o estatinas no? ¿Qué hacemos? Bueno, No. pues la prescripción atendiendo a riesgos reales. Es decir, no es por si acaso. Es decir, mira, es que tienes el colesterol un poco alto y por si acaso te dieron un infarto. Pues venga, tómatela. Hombre, no. O sea, hay que valorar si el paciente no tiene unos niveles de colesterol respetablemente llamativos, que yo llamaría eso por encima de los 280, no tiene ningún factor de riesgo, el LDL no está elevado y conserva una proporción de HDL elevada, es decir, tiene el barrendero preparado para barrer, chico, mandes una estatina, por si acaso. Puedes mandar otras cosas. Haz de hincapié en la dieta, haz de hincapié en el ejercicio físico, haz de hincapié en que deje de fumar, empiece a meter caña.